¿Por qué el libro de Romanos? ¿Por qué la carta de Pablo a los romanos? Es una carta que tiene mucho contenido doctrinal, mucha enseñanza importante acerca de la salvación que podemos tener los seres humanos por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y solo por fe y no por obras, no por esfuerzos humanos, podemos lograr tener una comunión con el Dios creador del universo, quien a su vez es un Dios santo, y con quien no podríamos tener una relación si no fuera porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Pero todo esto está bien explicado en la carta a los romanos. El apóstol Pablo le escribió a los romanos para tener una idea clara, principalmente acerca de lo que es la justificación delante de Dios por medio de la fe. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el famoso apóstol Pablo. Bueno, Alan cuando vino nos confesó de que él antes no sabía mucho y que decía, él sabía que hoy día, por ejemplo, es el día de San Pedro y San Pablo. Y en la cultura general, todo el mundo dice, San Pedro y San Pablo, San Pedro y San Pablo. Y tenemos una noción, ¿no? Es un santito, otro santito por acá. Pero que a raíz de estar leyendo la Biblia, la palabra de Dios, fue teniendo mayor conocimiento acerca de quién era cada uno, de cómo Pedro había sido uno de los 12 apóstoles desde el principio, de los que Jesús escogió y que fue pescador, pero cómo Pablo posteriormente fue escogido por nuestro Señor. Y entonces Pablo tuvo un valioso aporte en la expansión del cristianismo. Es más, algunas personas que detestan el cristianismo y de repente a algunos judíos fanatizados en su religión, no estoy generalizando, hay judíos bien equilibrados, hay judíos que son seres humanos comunes y corrientes como cualquier católico, como cualquier evangélico en Estados Unidos, en el Perú y en el mundo, pueden ser seres humanos comunes y corrientes, así igual. Pero también hay judíos que son religiosos recalcitrantes, así como en diferentes religiones hay personas que están fanatizadas. Los que están fanatizados detestan al cristianismo y entre los personajes que más detestan es al apóstol Pablo, porque dicen que por la culpa de Pablo que se desperdigó el cristianismo a raíz del judaísmo. En vez de llevar el judaísmo a más lugares, llevó el cristianismo el apóstol Pablo. Pero la verdad es que Pablo mismo era un religioso recalcitrante. Él había sido un fariseo que tenía tanto celo por su propia religión que creía que servía a Dios cuando perseguía a los cristianos, a esta nueva secta que había surgido y que le llamaban el Camino. Y cuando capturaban cristianos, los torturaban y los metían presos, Pablo creía que le hacían un servicio al Señor. Pablo no siempre se llamó Pablo, anteriormente se llamaba Saulo, era Saulo de Tarso, era fariseo. Y él, como fariseo, en su formación había sido preparado, había sido discípulo de un fariseo famoso de sus tiempos que se llamaba Gamaliel. Gamaliel es nombrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, cuando en los inicios del cristianismo el grupo religioso de Israel en ese tiempo, el Sanedrín, mandó capturar a los apóstoles y habían metido a Pedro y a Juan a la cárcel. Y cuando discutían entre ellos en el Sanedrín, ¿qué vamos a hacer? Porque cada vez se multiplican más los seguidores de este grupo de Jesús. Y Gamaliel se paró y les dio un consejo, les dijo, apártense de estos hombres y déjenlos. Gamaliel le dijo al consejo del Sanedrín de los judíos, apártense de estos hombres, déjenlos, porque si este consejo es obra de hombres, se va a desvanecer solito. Pero si es de Dios, no lo van a poder destruir. No sea que se vean hallados luchando en contra de Dios. Y ese fue el consejo de Gamaliel, que era un fariseo muy respetado. Saulo en ese entonces era discípulo de Gamaliel y debió haberle hecho caso a su maestro. Pero en lugar de hacerle caso a su maestro, se puso más recalcitrante. No le hizo caso a Gamaliel y en vez de dejar que si el cristianismo no era de Dios que se desvanezca y si era de Dios que creciera, Pablo o Saulo en ese entonces se animaversó más y pasó por completamente por alto el consejo de Gamaliel y continuó persiguiendo a la iglesia. Tanto era su frustración y sus ganas de perseguir a los cristianos que no se limitó solamente a la zona de Israel, que en esa época era Judea, Samaria, Galilea,
sino que quiso ir más allá de los contornos de Israel para perseguir cristianos. Y se fue hasta la zona de Siria. Y estaba en camino a Damasco con la idea, y con permiso del sumo sacerdote, con cartas firmadas por los sacerdotes, para ir a capturar cristianos, para perseguir cristianos. En el camino a Damasco es que Jesucristo se le apareció en el camino. Una visión como más fuerte que el sol del mediodía. No sé si alguien ha visto, ha mirado directamente al sol en el mediodía. No lo puedes mirar. Y si te quedas mirándolo mucho rato, ya sabes lo que pasa. Y la luz que vio Pablo fue más fuerte. Y de repente esa luz hizo que cayera completamente al piso. Y Saulo en ese momento escuchó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Dura cosa es te dar patadas contra una punta. Entonces Pablo, temblando y temeroso, en ese momento Saulo todavía dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Ese fue el momento de la conversión de Saulo. No quiero hacer todo un resumen completo de Pablo, de la vida de Pablo, pero sí sería interesante que si quieren tener más contexto de la carta a los romanos y de la vida de Pablo, y de lo que hizo Pablo, o de lo que hizo Dios a través de Pablo, pueden leer el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro de muy fácil lectura, es narrativo, cuenta la historia de las cosas que sucedieron y fue escrito por Lucas, que fue un discípulo de Pablo. Pero lo que sí es importante tener en mente cuando leamos la carta a los romanos es que Pablo había tenido una sólida formación como fariseo y por lo tanto tenía un profundo conocimiento de las escrituras hebreas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Las escrituras hebreas que contenían la ley de Moisés y a los demás profetas. Entonces, al tener un profundo conocimiento de las escrituras, eso le permitía a Pablo tener el privilegio, ahora sí, después de su conversión, de entender cómo era que Jesús era el cumplimiento de todas aquellas profecías y promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Y nadie, como Pablo, había podido comprender mejor el verdadero sentido de la ley, de estos 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, cómo se cumplían en Jesucristo, en el plan de salvación que tenía Dios con respecto a la humanidad. Porque la palabra de Dios fue dada por Dios por amor a la humanidad, para que tengamos conocimiento de Él y para que tengamos conocimiento del plan y de las cosas que Él quiere hacer con respecto a nosotros. Entonces Pablo tenía este privilegio de poder tener un mejor trasfondo, de haber sido un religioso recalcitrante a experimentar una confrontación directa con Jesucristo y abrió los ojos y comprendió. Entonces, cuando hablaba con otros religiosos, podía confrontarlos, podía explicarles, podía discutir con conocimiento de causa. Por eso es que es bueno cuando nosotros juntos leemos la Biblia, leemos y analizamos los textos de la Biblia, porque eso también nos da contexto cuando alguien nos pregunta, cuando queremos saber al respecto de algo. Muchas personas van a decir que somos unos fanáticos religiosos, que simplemente creemos por creer, que tenemos una fe ciega, que somos personas capaces de saltar al vacío, pero no, nuestra fe es razonable en base a el conocimiento que Dios nos permite tener de Él mismo. En el libro de Romanos vamos a encontrar varios temas importantes. Lo vamos a ir recorriendo conforme leamos el libro de Romanos. Uno de los temas es que todos los seres humanos, todos sin excepción, hemos pecado. Y por lo tanto, todos necesitamos salvación. Esa es una base de la cual parte Pablo para explicar la necesidad de pregonar el Evangelio. Luego enseña de que la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesucristo. El amor de Dios también se revela por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. También en el libro de Romanos vamos a encontrar el tema de comparar la ley con la gracia. Vamos a ver que los religiosos, en general en casi todas las religiones, tienen normas, rituales, reglamentos, y se basan en esos reglamentos para querer sentirse que merecen
recibir a cambio un premio por cumplir con esos reglamentos. Y en el caso de la religión judía, los religiosos recalcitrantes creían que mientras más a la perfección cumplían con las regulaciones de la ley, entonces se merecían una posición de justicia delante de Dios. Gracias, Dios mío, porque yo cumplo con toda la ley, yo doy mis diezmos, yo hago esto, yo hago lo otro, qué bien que estoy contigo. En cambio, ese publicano pecador, ¿qué hace acá? ¿Se acuerdan cómo oraba ese fariseo? Hay comparaciones entre la ley y la gracia. Va a haber una comparación entre la antigua vida que teníamos cuando caminábamos en nuestros pecados, en nuestros deseos carnales, comparado con la nueva vida en Cristo. Vamos a ver también la lucha entre la carne y el espíritu que hay en un creyente, la nueva vida en el espíritu, especialmente cuando lleguemos al capítulo 8, nuestra relación también con el prójimo y con nuestros hermanos. Porque hay algo importante, el libro Romanos tiene una parte sólida de enseñanzas doctrinales que nos van a ayudar a nosotros para comprender mejor nuestra fe en Jesucristo, principios doctrinales, aproximadamente los primeros 11 capítulos. Pero luego, desde el capítulo 12 hasta el final, son capítulos que abordan temas de la vida práctica, consejos para la vida de un creyente cristiano, cómo debemos caminar y cómo debemos desempeñarnos en nuestra relación con respecto a los demás, con nuestros hermanos en Cristo y con respecto a nuestra sociedad también. Porque los cristianos no estamos aislados en la sociedad, somos parte de una sociedad, tenemos que respetar a las autoridades y tenemos que ser luz también para con respecto a los demás. Ahora sí, vamos a comenzar a leer Romanos desde el mero principio y nos vamos a dar cuenta de que todo gira siempre en torno a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Romanos y solamente vamos a ver hoy día los primeros 7 versículos. Los primeros 7 versículos, y ya semana tras semana vamos a seguir recorriendo la carta a los Romanos. Vamos a tratar de no apurarnos, vamos a tratar de profundizar lo que Dios permita. Avanzaremos un capítulo en 2 o 3 semanas, según el Señor nos mueva y nos guíe. Hoy día, los primeros 7 versículos del capítulo 1. Vamos a darnos cuenta que estos 7 versículos son un bloque, son un párrafo bastante compacto, tan hilvanado, que es como si fuera una frase continua. Y entonces, para una mejor comprensión, primero lo voy a leer todo junto, y después de leerlo todo junto, voy a entrar a analizar ya cada versículo, y en cada versículo a veces tenemos 2 o 3 ideas. Entonces, no queremos perder esta riqueza que hay en este análisis de la carta de Pablo a los Romanos desde el inicio. Voy a leer primeramente los 7 primeros versículos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después de haber leído los 7 primeros versículos, como les dije, que es la sección introductoria, y es típico en este tipo de escritos. En la Biblia tenemos mucha riqueza porque hay diferente tipo de literatura. Hay libros que son narrativos, narraciones, como si fueran un cuento, pero no son un cuento. En realidad es una narración histórica. Los Evangelios, o el libro de Génesis, o el libro de Hechos. También tenemos otro tipo de libros que son de literatura poética, tipo el libro de los Salmos. Cuando es literatura poética se analiza de otra manera. También tenemos otro tipo de literatura que son las epístolas, las cartas. Es una carta enviada a otra persona o a otras personas con el fin de dar consejos prácticos. Y entonces cuando hay una carta, normalmente primero se identifica el que le escribe y identifica a aquellos a quienes les escribe. Entonces empieza así: Pablo, siervo de Jesucristo. Ya sabemos que Pablo no siempre fue su nombre. Primeramente se llamaba Saulo.
Y Saulo significa algo así como aquel que ha sido pedido al Señor o quien es deseado por el pueblo. ¿Recuerdan quién fue el personaje más conocido en el Antiguo Testamento que se llamaba Saulo o Saúl? El rey Saúl, el primer rey de Israel. ¿Y cómo fue elegido Saúl? Porque el pueblo había estado diciendo, queremos rey, queremos rey. El pueblo de Israel anteriormente a Saúl no tenían rey, eran gobernados directamente por Dios. Pero en un momento decían, todos los demás pueblos tienen rey y nosotros no tenemos rey, nosotros también queremos rey. Y exigieron y pidieron y pidieron y pidieron y le exigieron a Samuel que levantara un rey. Y entonces, deseado por el pueblo, algo así, el que ha sido pedido al Señor, quien es deseado por su pueblo, o el elegido, como en el caso del rey Saúl. Eso significaría Saulo o Saúl. Es la misma raíz hebrea que luego pasa al griego y que luego pasa al latín, que era lo que hablaban los romanos. Pero ahora Pablo cambia y en vez de llamarse Saulo o Saulus, ahora se va a llamar Paulus. Paulus en latín o Paul, Saúl versus Paul, Saulo versus Paulo, pero ya con el paso del tiempo y castellanizado lo tenemos como Pablo, es el equivalente al nombre de Pablo que tenemos en la actualidad. Pero Paulus proviene del latín y significa pequeño, humilde o de baja estatura. Algunos opinan que muy probablemente Pablo haya sido de baja estatura, un poco chato y probablemente pelado, como el que habla. No estamos completamente seguros, pero es posible. Él mismo se sentía muy humilde en cuanto a su apariencia física y después tuvo también un aguijón en la carne que lo hacía sentirse más menoscabado en cuanto a su apariencia. Pero la cosa es que él se quiso cambiar de nombre y con el asentimiento de Dios y pasar de ser deseado por el pueblo a ser ahora pequeño y humilde. Y Pablo aprendió eso del Señor, a ser pequeño y humilde. Muchas veces, en diferentes agrupaciones, quieren tener la idea de ayudar a las personas a que se animen más. Y entonces, a veces, en vez de compartir la palabra de Dios, comparten una especie de charlas motivacionales. Y se puso de moda decirle a las personas, ustedes son hijos del rey, y como hijos del rey tienen derecho a reclamar y confesar, y etc. Es cierto que somos hijos del rey, que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no significa que porque nuestro Dios sea el dueño del universo, y digo, Señor, yo soy un hijo del rey, y mi carro es un carro muy viejito, es un carro del año 98, y yo como hijo del rey merezco un mejor carro, así que confieso que tú me vas a dar un mejor carro. Y no se trata de eso para nada. Es cierto que no debemos tener una baja autoestima. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tampoco debemos tener una soberbia de caer en creernos superiores o en sentirnos superiores a los demás. Mismo Pablo, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Romanos 12:3, Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Y Jesús dijo, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, Pablo anteriormente, o Saulo, era un orgulloso fariseo de fariseos, pero después de su encuentro con Jesús, se convirtió en un humilde siervo. Se fue la imagen. Pero bueno, estamos en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Todos ustedes ya saben, cuando Pablo escribe, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué cosa significa la palabra siervo? A la que ha sido traducida en nuestras Biblias como siervo, es la palabra griega doulos. La palabra griega doulos, que en el contexto del Imperio Romano era para nombrar a los esclavos. En el contexto judío eran un poco más misericordiosos con los siervos o con los esclavos. Tenían un mejor trato en el contexto judío. Muchas veces eran judíos que caían en desgracias, que caían en problemas económicos, caían en deudas, y por sus deudas terminaban siendo siervos de otras personas, de su prójimo, de sus propios parientes o paisanos judíos, y entonces tenían un tiempo de servidumbre, y ese tiempo de servidumbre tenía sus limitaciones, pero tenía sus regulaciones en la ley de Moisés para mostrar misericordia hacia los que eran siervos. Pero en el contexto del Imperio Romano, un esclavo
era era un objeto, una persona de la cual podías disponer, y con el paso de los años la esclavitud se volvió mucho más radical, drástica e inhumana, cuando vendían y compraban a los esclavos como objetos. Lo curioso es que Pablo se autonombre de esta manera. Él se dice literalmente Pablo, esclavo de Jesucristo, pero él se consideraba como un esclavo voluntario, un esclavo que fue conquistado por el amor del Señor y que consideraba ser siervo de Jesucristo como un privilegio. Jesús nos enseñó que Él, siendo Señor, vino a servir a los demás. Y también le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, quien quiera ser grande entre ustedes, que sea siervo de todos. Siervo, esa es la idea del doulos. Un siervo es alguien que sirve a los demás, no viene a servirse de los demás. Cuando aprendemos más de Jesús, no buscamos tomar posiciones para aprovecharnos de los demás. No se buscan liderazgos dentro de las iglesias cristianas para aprovecharse de los demás o para sacar alguna ventaja de los demás. Sea que el Señor permita que nos desarrollemos, que crezcamos, que podamos servirlo de diferentes maneras dentro de las iglesias, y que el Señor quizá llame a alguno de ustedes a ser pastor, a ser líder en algún área, siempre va a ser para servirle, nunca para sacar un provecho con respecto a los demás. Un siervo es alguien que no reclama ni exige, sino que obedece y sirve. Ay, entonces yo no puedo decir nada. No, sí se puede decir, sí se puede hablar, pero con la mansedumbre y con la humildad que tiene nuestro Señor Jesucristo y los que sirven a nuestro Señor Jesucristo. Un siervo es alguien que es proactivo, no está esperando a que le digan las cosas, sino que se levanta y se pone en acción. Se pone a disposición y no evade responsabilidades. No sé si algunos han tenido la oportunidad de jugar fulbito. De repente nuestras hermanas no han jugado fulbito, han jugado vóley o otras cosas, o han practicado otros deportes. Pero cuando jugamos fulbito en barrio, muchas veces jugamos pues 6 contra 6 y hay muchas veces que no tenemos arquero. Y entonces entre los que estamos jugando nos turnamos para ver quién tapa. Pero nadie quiere tapar, porque al que le gusta jugar fulbito le gusta jugar, pero no le gusta tapar. A veces hay gente que especialmente son arqueros y les gusta tapar. Pero el problema es cuando no hay arqueros. Entonces, cuando no hay arqueros y ya vas a jugar 6 contra 6, dicen, ya, a ver quién tapa. Y todo el mundo, no, pero ¿quién va a tapar? Y a uno, el más voluntarioso, dice, ya, ok, ya, yo tapo el primer gol. Y se va al arco. Y se pone a tapar y todos los demás a jugar, hasta que, ¡pum!, le meten el primer gol. Dice, ya me metieron el primer gol, ya, ahora, ¿quién va a tapar? Y todo el mundo se hacen los locos y nadie le hace caso. Oye, pero ¿quién va a tapar? Y nadie le hace caso y siguen el arco y ya los demás vuelven a poner en juego la pelota, siguen jugando, y dice, ¿qué tal raza? Y lo dejaron en el arco. Ya le meten el segundo gol, no, ahora sí, ¿quién va a tapar? Y todo el mundo se hacen los locos hasta que ya paran el partido, ya vamos a regirla y ya pues la rigen los 5 siguientes y el que pierde se va al arco y así se van turnando. Pero la cosa es que a veces en las cosas de Dios también nos hacemos los locos. Bueno, ¿quién puede hacer esto? Que lo hagan por ahí, que lo haga el siguiente, que lo haga el otro, y nadie quiere tomar responsabilidades. Cuando Dios muchas veces nos dice, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién va a hacer esto? Entonces, un siervo es alguien que se pone a disposición, es fiel y responsable, es paciente y perseverante, aprende a negarse a sí mismo y vive en dependencia del Espíritu Santo. Continuamos en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Lo voy a tener abierto en mi Biblia también para ver directamente los versículos. Llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado a ser apóstol. Apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa alguien que es enviado con una misión. Jesús, cuando empezó su vida pública, levantó apóstoles que estuvieron con él, 12 apóstoles que estuvieron y convivieron con él durante 3 años y aprendieron directamente del maestro. No existió, en toda la vida, no existió un mejor instituto bíblico que el que tuvieron los 12 apóstoles al costado del maestro de maestros, en forma directa.
Y Jesús convivía con ellos y no se escondía las cosas, no vivía una hipocresía, no se hacía el santito mientras estaba con ellos y por su cuenta vivía de otra manera. Convivía con ellos para que ellos aprendieran directamente de él, que así era la manera en que Dios quería que fuéramos los seres humanos. Aprendió en un contacto directo y Jesucristo siempre estaba ahí, cercano a ellos, enseñándoles de manera directa. Pero Jesús estableció a 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles, excepto Judas que terminó mal, después de que Jesucristo murió, cuando Jesús resucitó, los 11 que quedaban fueron testigos de su resurrección. Y eso era considerado, ya cuando se inició la iglesia, como un requisito para ser apóstol o para haber sido apóstol, haber sido un testigo de la resurrección de Jesucristo y haber estado caminando con él. Entonces, nos hacemos la pregunta, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y Pablo, ¿y tú cuándo viste a Jesús resucitado? Lo vio en Hechos capítulo 9, cuando se convirtió, cuando estaba yendo camino a Damasco y se le apareció Jesús en el camino, tuvo una confrontación directamente con Jesús, quien le habló directamente. Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo estaba persiguiendo cristianos, pero Jesús le dijo, me estás persiguiendo a mí. Si persigues a cristianos, me estás persiguiendo a mí. Siempre tenemos eso en cuenta cuando enfrentamos diferentes circunstancias en el mundo o cuando alguien nos quiere agredir o cuando alguien quiere hacer algo malo en contra de nosotros. Quien se quiere meter contra nosotros se está metiendo directamente contra Jesús y Jesús lo toma bien en serio. Pero la cosa es que Pablo sí lo vio a Jesús resucitado y Jesús lo quiso levantar a él. Muchos opinan que cuando los apóstoles eligieron uno más para completar el grupo, que no lo debieron haber hecho, porque la persona que Dios quería levantar como apóstol era a Pablo. Sin embargo, Dios no descartó a Matías, que fue el 12º, a quien eligieron por sorteo. Matías estuvo con los otros 11 en el principio, el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo y todo. Pero Pablo fue un apóstol, digamos, extemporáneo, llamado directamente por Cristo. No fue elegido por sorteo y no fue levantado por persona alguna. En la actualidad, el ministerio del apostolado, podríamos decir que lo ejercen los misioneros, alguien que es enviado con una misión. Pero los misioneros no utilizan títulos para enseñorearse por encima de los demás o para parecer que son más santitos o más importantes que los demás. Si yo viniera a decirles a ustedes, sí, por favor, yo soy el apóstol Fernando, ¿con qué fin diría eso? ¿Con qué mentalidad? Para sentirme espiritualmente más hinchado por encima de alguien. Los pastores ahí nomás, pero yo soy apóstol, más que un pastor. No, somos hermanos en Cristo, somos iguales ante el Señor, todos somos pecadores arrepentidos que estamos queriendo ser edificados por el Señor y caminar con Cristo hasta el día que Él venga por nosotros. Pero desgraciadamente en la carnalidad humana las personas muchas veces buscan títulos para ponerse encima de los demás. Por eso decimos que en la actualidad no hay apóstoles como había en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo. Por eso es que hay, por ejemplo, apóstoles que se autonombran apóstoles en la actualidad y salen en mensajes evangelísticos, en las redes sociales, con grupos religiosos muy numerosos, muy grandes, ¿no? Como, ¿cómo se llama el apóstol bien donado? Sí. Bien donado. Él mismo, Maldonado, se autonombra apóstol y ya sabemos que... Perdón, eso está mal, porque el apóstol eran los que estuvieron junto con el Señor, por eso son apóstoles. Exactamente, los apóstoles son aquellos que estuvieron con el Señor y que fueron testigos de la resurrección de Cristo, y por eso los 12 apóstoles y Pablo como un extemporáneo. Y de ahí no hay apóstoles, no de esa manera, aunque el ministerio del apostolado, el de ser enviado con una misión, lo ejercen los misioneros. Y en cualquier momento el Señor puede enviar a cualquiera de ustedes que disponga su corazón. Bueno, él dijo, continuamos en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y este es de lo que va a tratar toda la carta de los romanos, acerca del Evangelio, apartado para el Evangelio de Dios. Creo que la mayoría saben qué significa la palabra evangelio. Evangelio
viene del griego angelos, que significa buen, angelos, que significa mensaje. Es la misma raíz de donde viene la palabra ángel. El ángel es un mensajero. Y angelos es buen mensaje. Así que evangelio significa buen mensaje, o buena noticia, o buenas nuevas. Y muchas veces vamos a ver eso, que vino Juan el Bautista anunciando buenas noticias, luego vino Jesucristo anunciando las buenas noticias, y ahora Pablo, apartado por el Señor para dar las buenas noticias de parte de Dios. ¿Qué es el Evangelio entonces? Es el mensaje de salvación de parte de Dios, por el cual nos da a conocer que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Uy, pero eso sería mala noticia. No, la buena noticia es que, aunque somos pecadores y la paga del pecado es muerte, Cristo murió en lugar nuestro para pagar por nuestros pecados, de manera que si creemos en Jesucristo, por fe, y le entregamos nuestras vidas, entonces seremos perdonados por Dios, tendremos comunión con un Dios santo y tendremos vida eterna. Esas son buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque no depende de nuestros propios esfuerzos humanos lograr tener salvación y lograr tener vida eterna. Porque al final todos sabemos que algún día vamos a partir y que la vida es breve. Pero ¿qué viene después? Y cuando nos hablan de la vida eterna, entonces muchos dicen, entonces me tengo que portar bien y tengo que ser muy buenito para ver si es que me voy al cielo. Cuando tú sales a la calle y les preguntas a las personas, a ver, una encuesta, si tú te mueres hoy, ¿te irías al cielo? No, yo no sé, ¿cómo voy a saber eso? Preguntas a otro. ¿Y si tú te mueres, te irías al cielo? No, eso depende de Dios, pero claro, yo no soy una mala persona, ¿no? Yo supongo que sí, pero la verdad que no lo sé. Bueno, si dependiera de nuestros esfuerzos humanos, sería una mala noticia, porque ningún ser humano es capaz por sus propios medios y por sus propias fuerzas llegar al cielo. ¿Existe algún ser humano que dando un brinco bien grande pueda tocar con la mano la luna? Esta luna sí, pero no la luna de arriba del firmamento. Así como ningún ser humano puede tocar la luna dando un brinco, ningún ser humano puede llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Y entonces, ¿qué esperanza tenemos? La esperanza es que Jesús murió por nosotros y que creyendo en Él nos da acceso al Padre. Por eso son buenas noticias. En el versículo 2 dice que estas palabras del Evangelio, estas buenas nuevas, Él las había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, en todo el Antiguo Testamento ya se había dado muchas promesas acerca de un pacto por el cual las personas podrían ser salvadas y justificadas por medio de la fe. ¿Que eso estaba en el Antiguo Testamento? Sí, en el Antiguo Testamento incluso desde el mismo libro de Génesis ya se empezó a ver la promesa de redención para el ser humano. En Génesis 3:15, por ejemplo, se encuentra la primera promesa de redención. Cuando Dios le dice a la mujer y a la serpiente, estaba en ese momento Dios llamándoles la atención a Adán, a Eva y a la serpiente después de haber caído en pecado. Adán, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Entonces Dios lanzó una maldición a la serpiente y le dice, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella te aplastará en la cabeza, pero tu simiente le morderá el calcañar, le va a morder el talón. Entonces ahí ya se visualiza algo que iba a suceder en un futuro, cuando la simiente de la mujer, un descendiente de la mujer, y Jesucristo en la carne solo fue descendiente de María, físicamente hablando, no de José, aunque eso ya lo vamos a conversar en otros momentos. Pero Jesús es la simiente de la mujer que aplastaría a Satanás en la cabeza, pero Satanás lo heriría por medio de la muerte de cruz. Pero esa herida en Jesús no tuvo el efecto que Satanás quería, porque Jesús venció la muerte cuando resucitó. Pero tenemos muchas promesas en Génesis capítulo 15, versículo 6. El texto menciona que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Es decir, que Abraham fue hallado justo delante de Dios por el hecho de creerle, no por el hecho de hacer muchas buenas obras. Y Pablo toma ejemplo de la vida de Abraham, cita Génesis 15:6, y a partir de ahí empieza a tomar este texto como punto de partida para desarrollar toda la exposición acerca de la salvación únicamente por fe y no por obras. Y eso vamos a verlo como una constante en el libro de Romanos. En todo el Antiguo Testamento, miren, el Antiguo Testamento, sin contar el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, antes que naciera Jesucristo, hay por lo menos alrededor de 300 referencias mesiánicas que ya se han cumplido en la primera venida de Jesucristo. Referencias. Pero también hay menor cantidad de profecías muy específicas con respecto a Jesucristo, que iban a ser en Belén, está en el Antiguo Testamento profetizado, que iban a ser una virgen, la muerte de cruz, que iban a horadar sus manos y sus pies, etcétera, etcétera, que iba a ser traicionado por un compañero. Muchas cosas profetizadas de Jesús en el Antiguo Testamento. Y todas se han cumplido. Hay personas, hay judíos que se han quedado convencidos de que realmente Jesús es el Mesías, porque los judíos no creen en Jesucristo como Mesías, pero hay muchos judíos que sí han creído. Porque son personas que cuando han visto textos del Antiguo Testamento, como el Salmo 2, que es un salmo mesiánico y que habla sobre el reinado del Mesías, y ahí lo mencionan al Mesías como hijo de Dios, o el Salmo 22, donde se describe la muerte en la cruz, horadaron mis manos y mis pies, sortearon entre sí mis prendas, y muchas cosas más en el Salmo 22, o en Isaías capítulos 52 y 53. Esos datos que estoy dando, ustedes ya los conocen o los pueden curiosear. Isaías 52, 53, cuando describe que el siervo del Señor morirá por los pecados del pueblo. ¿Y quién podía haber muerto? Entre todos los profetas que han habido, ¿quién murió por los pecados del pueblo? Y se cumple tan exactamente en Jesucristo que es sorprendente. Y hay judíos, como menciono, que con los textos del Antiguo Testamento se convencieron que Jesús realmente era el Mesías. Quería hacer una mención breve. Dije que en Jesucristo se cumplieron como 300 referencias mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento. La posibilidad de que una persona cumpla con varias de estas profecías es una posibilidad muy, muy pequeña, remotamente pequeña, casi infinitamente pequeña, porque todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia en general fue escrita por muchos autores diferentes, en diferentes épocas. En un lapso, toda la Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años, 40 autores diferentes, desde diferentes ciudades o lugares del mundo, escrita en hebreo, en arameo y en griego. Es imposible que los autores entre sí se hayan podido poner de acuerdo y que haya alguien que cumpla con todas las profecías que se dieron. Hay matemáticos y apologistas cristianos que quisieron hacer cálculos sobre las probabilidades de que alguna persona pudiera cumplir con todas las profecías bíblicas. Dijimos que habían como 300 referencias mesiánicas en el Antiguo Testamento, pero de esas 300, unas 60 profecías son consideradas como más específicas. Pero supongamos que solo hubieran 8 profecías muy exactas con respecto al Mesías. Va a nacer en Belén, va a recibir el principado sobre su hombro, diferentes cosas. Supongamos que alguien pudiera cumplir solo 8 profecías. Para que se cumplan 8 profecías en una persona específica, la probabilidad era de 1 multiplicado por 10 elevado a la 17. Eso significa 1 en 100.000 billones, no millones. Millones es hasta acá. Acá es billones. 1 en 100.000 billones, la probabilidad de que 8 profecías, solo 8 se cumplan en una persona. Solo 8 profecías. Sacaron el cálculo para la posibilidad de 48 profecías. Y la probabilidad se disparaba en 1 dividido entre un 1 seguido de 157 ceros. Nos venimos para acá. 10 elevado a la 157
Es el doble de todos los átomos que existen en el universo, para que tengamos una idea del número. Y eso es la probabilidad de cumplir 48 profecías. O sea, es imposible que ningún otro ser humano haya podido cumplir todas las profecías, y se nota que ahí está la mano de Dios. La mano de Dios está en toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, de una manera sobrenatural. Bueno, vamos al texto. En el versículo 2 habíamos visto: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Últimamente se han puesto muy de moda en las discusiones con musulmanes y con judíos a raíz de los eventos que han estado sucediendo de manera internacional, que no lo vamos a tocar ahora, pero sí lo vamos a tocar más adelante, cuando lleguemos a los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. No se lo pierdan. Pero discuten mucho acerca de... hay musulmanes que son apologistas también, dicen: Jesús nunca dijo ser Dios, nunca dijo ser hijo de Dios. Dice: estás equivocado, y sacas la Biblia y demuestras que Jesús sí dijo ser hijo de Dios. Entonces, el Evangelio justamente habla acerca del Hijo de Dios. Jesucristo es Dios Hijo. Dios Hijo. Es bíblico, es escritural decir que Jesús es Dios Hijo. Es escritural que Dios tenga un hijo. Pero todos somos hijos de Dios. Dios nos ha creado a todos. Pero hijo de su propia naturaleza es solo Jesucristo. Por ejemplo, yo tengo mis hijos y pongo acá a mi hijo Juan José, varón y varón. Y digo: yo soy un ser humano y mi hijo Juan José también es un ser humano. ¿Quién es más humano, él o yo? Pero es mi hijo y me debe respeto. Pero yo no soy más ser humano que él. Así es, Dios Padre y Dios Hijo. El Hijo se somete al Padre, obedece al Padre, pero los dos juntos son Dios. Y uno no es más Dios que el otro. El Salmo 2, Antiguo Testamento, anuncia un llamado a los pueblos a honrar al Hijo para que no perezcan. Dios Padre también dio testimonio. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fue bautizado? Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero después Jesús le dijo: tenemos que cumplir con toda justicia. Ya cuando lo bautiza y sale el agua, viene el Espíritu Santo, se posa sobre él en forma visible como una paloma, y luego se abren los cielos y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios Padre da testimonio de su Hijo. Jesús declaró en Juan 5:23, Jesucristo declaró diciendo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces entendemos que honrando a Jesucristo, honramos a nuestro Dios. Y cuando cantamos alabanzas y adoramos, no nos hacemos problemas. Adoramos a Jesucristo y estamos adorando al Padre. Honramos a Jesucristo, estamos honrando a Dios. No es que cuando le cantamos alabanzas a Jesús, el Padre dice: ¿qué tal raza? Le han cantado más canciones a Jesús que a mí. No hay ese celo en medio de la deidad. Cuando hablemos acerca del Espíritu Santo, en un momentito vamos a darnos cuenta de esta perfecta armonía que hay en la deidad. Pero habla... estaba en el versículo 3 anterior, acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Solamente quería hacer una mención breve. Nuestro Señor Jesucristo. Si tú le preguntas a cualquiera y dices: ¿Jesús es el Señor? Sí, Jesús es el Señor. Pero tú dices: ¿pero Jesús es tu Señor? Sí, no sé. O sea, tú le has entregado completamente tu vida a Jesucristo, tú lo obedeces, tú lo tomas en cuenta en tu vida, tú te guías de acuerdo a sus enseñanzas, has entregado todas las circunstancias de tu vida a Jesucristo para obedecerle. No, la verdad que no. Entonces hay que hacerse la pregunta: ¿es Jesucristo, es tu Señor o no es tu Señor? Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En las profecías del Antiguo Testamento, Dios le había prometido al rey David, cuando David quiso construir un templo, una casa para Dios, Dios le dijo: tú no me vas a hacer casa, tus manos están llenas de sangre, pero un hijo tuyo me va a construir casa. En un
en una forma inmediata se refería al hijo de David, a Salomón, quien construiría el templo. Pero en una proyección lejana se refería a alguien descendiente de David, quien establecería un grupo universal que sería una casa para Dios, es decir, la iglesia. Y Jesucristo es quien levanta casa a Dios el Padre, de tal manera que todos juntos, como iglesia, formamos esta casa de Dios. Pero Dios le había prometido a David que un descendiente suyo sería el Mesías, aquel ungido, aquel escogido, que traería salvación para su pueblo y para toda la humanidad. En Daniel capítulo 7 hay una visión del trono de Dios y se ve al anciano de días y se ve un personaje como un hijo de hombre que se acerca al anciano de días y que recibe el principado, recibe el reino, y dice ahí que tendrá un reino que será universal y que durará para siempre. Entonces, aquel que recibiría un reino universal, de carácter universal, y que durará para siempre, no podía ser un mero ser humano. ¿Quién puede reinar para siempre como ser humano? Entonces, el Mesías tendría que ser del linaje de David, de acuerdo a lo que ha sido prometido, y tendrá un reino que será para siempre. Y estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de David, que regresará, que vendrá por segunda vez y reinará aquí en la tierra 1000 años y continuará con su reino para siempre. Pero eso es importante. El Mesías es un requisito, tiene que ser del linaje de David. Es curioso porque en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de los 4 evangelios, en el evangelio de Mateo hay una genealogía de Jesucristo. Y en el evangelio de Lucas también hay una genealogía de Jesucristo. El evangelio de Mateo es por la línea de José y el evangelio de Lucas es por la línea de María. Y por ambas líneas Jesús es descendiente de David. Cumple las profecías bíblicas. Es una profecía, la genealogía de Jesús es sorprendente. Como hablamos los limeños, es alucinante, porque tantas generaciones se remonta para atrás. En una de las genealogías se remonta hasta los tiempos de Abraham, y Abraham había vivido 1800 años antes de Cristo, pero la otra genealogía se remonta hasta Adán. ¿Qué ser humano puede tener una genealogía de 4000 años? Nosotros cuando con Malú hablamos de la genealogía de la familia, y por las justas, yo tratando de identificar, mi abuelo, el hermano de mi abuelo, del hermano de mi abuelo salieron mis sobrinos que están acá presentes, y identificando de dónde salimos, de quién somos parientes, nos podemos remontar 1, 2, 3, hasta 4 generaciones para atrás, y de ahí no pasamos. Pero Jesús se va 14 generaciones, 28, 42 generaciones para atrás en el Evangelio de Mateo, 48 generaciones, y en el Evangelio de Lucas hasta Adán. Es sobrenatural, completamente sobrenatural, pero cumplió este requisito, era del linaje de David. Continuamos con el versículo 4. Pero, sí, versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo continuamos con el versículo 5. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. No, vuelve al versículo 4. Al versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo muchas veces es mencionado en muchos textos bíblicos conjuntamente con el Hijo y conjuntamente con el Padre. En algunas de las cartas de Pablo, en el mismo inicio, en la introducción, en el saludo, mencionan al Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes cristianos, creemos en un solo Dios que existe eternamente, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios. Pero la Biblia enseña que el Padre es Dios. La Biblia también enseña que el Hijo es Dios. Y la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es Dios. Entonces es el mismo. El Padre es el Hijo es el Espíritu Santo. No, enseñan que son personas separadas y diferentes. Cuando Jesús fue bautizado, Dios Hijo fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No era el Hijo mismo quien estaba haciendo ventriloquía para decir de sí mismo: este es mi Hijo amado. No es la misma persona. Son diferentes personas, pero en una unidad tan perfecta y en una armonía tan perfecta entre ellos, que no son 3 dioses, sino es un solo Dios en esencia y en cualidades y en atributos. Las 3 personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos tienen las mismas cualidades divinas.
es decir, tienen eternidad, son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. Esas son cualidades de la deidad, es una cualidad de Dios. Todas las cualidades de Dios las posee el Espíritu Santo, las posee el Hijo y las posee el Padre. Y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y esto es algo que siempre lo tenemos que tener bien presente. La resurrección de Jesucristo es primordial en la doctrina cristiana. Cuando nos preguntan acerca de la resurrección, ¿por qué creen en la resurrección? No, porque todos los creyentes tienen que creer en la resurrección y yo creo porque sí. Pero ¿se puede creer en la resurrección o es un mero dogma? ¿Qué cosa es un dogma? Un dogma es algo que lo tienes que creer porque sí. Todos lo creen y tienes que creerlo y punto. Y no es un mero dogma. La resurrección, aunque suene raro, pero es así, es un hecho histórico. Es un hecho histórico reportado en documentos históricos. Reportado en varios documentos históricos que se encuentran en las Escrituras, los Evangelios, las cartas, y en el libro de Hechos de los Apóstoles se habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte hubieron muchos testigos que estuvieron presentes y que vieron a Jesucristo resucitado y dieron testimonio de ello. Y cuando un testigo presencial da testimonio de algo es porque eso ha sucedido y crea un registro, y hay varios que lo testifican. Y entonces cuando Lucas escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, al principio él dice que Jesucristo resucitó con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas innegables. Nadie puede negar que eso sucedió. La vida de los apóstoles y de los seguidores de Jesucristo cambió cuando Jesús resucitó. Los apóstoles que se habían acobardado y que habían huido cuando Jesús fue crucificado, después de que Jesús resucitó, convivieron con él unos días, con Jesús resucitado, y luego los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. El mismo Pedro, que lo había negado 3 veces, ahora Pedro salía públicamente a decir que Jesús era el Mesías, y encima a la multitud les dice, y por culpa de ustedes fue crucificado. ¿De dónde sacó esa valentía? Aquel que delante de una señora decía, no, yo no soy de ellos. Y ahora todo valiente, porque dice, yo lo he visto, yo lo he visto. Cada uno de nosotros podrá dar testimonio de algo que Jesucristo ha hecho en sus vidas, y nadie les podrá quitar eso. Yo estoy seguro, porque yo lo he experimentado, yo sé de lo que estoy hablando. Ahora sí, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. La gracia es el regalo inmerecido de la salvación que se recibe, pero no se puede ganar ni se puede comprar. Es Jesucristo quien sí pagó el precio de ese regalo de la salvación que recibimos. Pablo lo reconoce. Recibió de Dios la gracia y también el apostolado. Es decir, la misión de llevar el Evangelio a la gente de otros lugares fuera de Israel. Es lo que Jesús nos mandó a todos sus seguidores en la Gran Comisión, Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos en todo Surquillo y en todo Lima, a donde sea que el Señor nos lleve, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí también vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, les dice que ellos también son parte de estos discípulos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe en todas las naciones. La palabra naciones es la palabra etnos, que significa pueblos, gentes. Entre todas las gentes es necesario llevar esto. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las gentes. No es solamente para judíos. Los judíos o los israelíes, en esa época los israelitas, fueron un pueblo elegido por Dios para cumplir una misión. Pero esa misión era para proyectarse a todas las naciones, porque Dios ha creado a todos los seres humanos, nos ama y nos quiere con Él. Nos ha creado para su gloria, para vivir en comunión con Él, para tener una vida con la cual le agrademos a Él y también una vida de la cual nosotros nos sintamos contentos, que nuestra vida tenga sentido. Con Dios nuestra vida tiene sentido, sin Dios nuestra vida no tiene sentido, pero el pecado nos aparta de Dios. El pecado hace que la sociedad humana viva como le da la gana,
haciéndose daño los unos a los otros con la delincuencia, con las depravaciones, con todas las cosas horribles que vemos en las noticias y que apartan al ser humano de Dios. Pero nuestra misión es llevar a todas las naciones a la obediencia del nombre de Dios y hacer discípulos a todas las naciones. Y entre todas esas naciones, le dice a los hermanos que estaban en Roma, versículo 6, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, a quienes les dirige la carta en ese momento, a la congregación de hermanos que estaban en Roma, que no tenían un gran templo, una gran iglesia, ni una mega iglesia, eran hermanos que se reunían en casas, como estamos haciendo ahorita. No estoy diciendo que las iglesias que funcionan en locales están mal, no, están bien. En la medida en que Dios permite y hay libertad para honrar a Dios y los grupos se vuelven más grandes y hay necesidad de alquilar local, pues se alquila local. Pero todas las iglesias cristianas cuando empezaron, en Hechos de los Apóstoles, todas eran iglesias en casas. La iglesia de Filipos en casa, la iglesia de Éfeso en casa, la iglesia de los romanos en casas, todas eran así en casas. Y muchas veces a escondidas porque sufrían persecuciones. Pero entre todas las naciones en las cuales hay que llevar el Evangelio, le dice Pablo, entre ellos también están ustedes, llamados a ser de Jesucristo, en el versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Y el día de hoy, nosotros también, llamados a ser de Jesucristo. Muchos de nosotros quizás ya somos creyentes de tiempo, otros quizás no seamos creyentes de tanto tiempo, pero todos por igual estamos llamados a ser de Jesucristo porque es Él, es Jesús el que nos ha comprado con su sangre. No es una religión la que nos ha comprado con su sangre, sea religión evangélica, católica, mormona, musulmana. Las religiones no dan salvación, es Jesucristo el que murió y pagó por nuestros pecados muriendo en la cruz del Calvario. Y somos llamados a ser de Jesucristo. Es cierto que cuando nos reunimos en congregaciones terminamos diciendo, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a esta otra iglesia, o a este grupo, o a esta comunidad cristiana. Pero la verdad es que todos, como creyentes cristianos, pertenecemos a Jesucristo. Estamos llamados a ser de Jesucristo, porque Él nos ha comprado con su sangre, Él pagó un precio altísimo para que nosotros recibiéramos esta convicción de arrepentimiento para creer en Él por fe. No olvidemos el contexto de la carta de Pablo. ¿A quién escribe Pablo esta carta? A los romanos, versículo 7. A todos los que están en Roma, a ellos va dirigida esta carta y a ellos va el saludo. Pero no significa que las enseñanzas sean solo para los romanos. Era para todos los creyentes cristianos y también nos sirve para nosotros el día de hoy. A todos los que están en Roma. En ese tiempo la sociedad romana, nosotros ya sabemos, era una sociedad sumamente pervertida. En tiempos de Pablo, ¿saben quién era el emperador romano? Nerón. Habrán escuchado de Nerón. En la actualidad nadie le pone Nerón a sus hijos. Tenía un amigo que a su perro le puso Nerón, pero de ahí no pasa. Nerón ya era emperador, ya había pasado Claudio y había pasado Calígula. Entonces, noten la época pervertida del Imperio Romano y de todas las cosas que pueden haber oído acerca de la perversión que había en Roma. Estaba en efervescencia y en plenitud en tiempos de Pablo. Y en esa sociedad había luz y sal de la tierra. Había una iglesia en Roma y Pablo les escribe desde lejos, porque Pablo escribió la carta a los romanos cuando Pablo estaba en Corinto, hacia el final de su tercer viaje misionero, cuando estaba en la ciudad de Corinto, que es en la zona de Grecia, él escribió la carta a los romanos. La iglesia de Roma no la fundó Pablo. Él no se sentía dueño ni nada de los romanos. Eran sus hermanos en Cristo y por amor les escribe todas estas recomendaciones. Y les escribe esta carta que es primordial como doctrina para todos los creyentes cristianos. Amados de Dios. Si pudiéramos entender lo que significa ser amados por Dios, cuando podamos comprender el profundo amor de Dios por nosotros, entonces vamos a ser tan conmovidos que no podemos menos que derramar completamente nuestras vidas a los pies de nuestro Señor. Nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto muestra su amor por nosotros. Dice en Romanos también, más adelante lo vamos a ver, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Llamados a ser santos. ¿Sabían que todos ustedes, todos nosotros estamos llamados a ser santos? Entonces, cuando
cuando estemos bien, bien santificados y nos muramos, van a hacer una estatuita y nosotros le van a poner un altar y le van a prender velitas. Eso no es llamados a ser santos. Llamados a ser santos significa separados para Dios, consagrados para Dios, entregados al Señor y guardados por el Señor para vivir una vida que glorifique a Dios. Quizás nos damos cuenta de que en la actualidad no somos perfectos, que todos los días cometemos errores que no honran a Dios. Pero desde el día en que le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor está obrando por medio de su Espíritu Santo en nosotros para santificarnos. Pablo también le escribió a los filipenses y les dijo, estoy persuadido de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así termina el saludo en esta primera sección. Gracia y paz es típico en los saludos de Pablo y a veces en sus despedidas también. A veces menciona gracia, misericordia y paz, pero casi siempre gracia y paz. Pablo era judío. ¿Y recuerdan cómo se saludaban siempre los judíos? Shalom. Hasta la actualidad los judíos se siguen saludando así. Te encuentras con un judío, shalom. Y te vas a Israel como turista y todos tienen shalom. Significa paz. Así se saludan y así se despiden, con paz. Y Jesucristo cuando entraba a cualquier lugar decía, paz a ustedes, shalom. Pero Pablo, de haber sido un odiador de los cristianos y perseguidor de la iglesia, al tener una confrontación personal con Jesucristo y haber sido salvado y comprender cómo todas las escrituras se cumplían en Jesús y haber recibido el privilegio de la salvación, y no solamente el privilegio de la salvación, sino el privilegio de poder anunciar el evangelio de salvación para que al escuchar la palabra de Dios las personas pudieran tener vida eterna. Al comprender todo eso, dijo, tanto he recibido por gracia, por regalo de Dios, que ahora saludo así, gracia y paz, gracia y shalom también. No se puede tener paz, porque ¿por qué deseamos paz los unos a los otros? Para tener tranquilidad, sosiego, bendición, para que nos vaya bien. Es un buen deseo desear paz a los demás. Pero Pablo entendió que no se puede tener paz si es que no se ha recibido la gracia, primeramente. Sin gracia no hay paz. Sin María Gracia no hay María Paz. No. Sin gracia, sin la gracia del Señor, no podemos tener paz ni con Dios ni con los demás seres humanos. Y por eso es el deseo final de Pablo, animados por él. Todos nosotros somos animados también de esa manera y estamos aquí el día de hoy por gracia, escuchando la palabra de Dios y reafirmando nuestra fe. La semana que viene, Dios mediante, vamos a continuar con Romanos 1 del 8 al 17. Y ahí hay una parte muy importante donde Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente, pero también del que no es judío. Muy bien, acompáñenme en oración para dar gracias a Dios por su palabra. Y los que gustan, después vamos a seguir teniendo ahí cafecito y unos sanguchitos y unas tortitas que han traído nuestros hermanos. Amado Señor, te damos gracias el día de hoy por habernos alimentado con tu palabra. Gracias, Señor, porque esta carta que inspiraste con tu Espíritu Santo a Pablo tiene tal riqueza que aún desde el mismo saludo ya encontramos tanto que compartir, que refuerza nuestra fe, que refuerza nuestra convicción. Y sabemos que vamos a entrar a temas doctrinales, pero te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo nos des la sabiduría y la paciencia y la capacidad de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Te damos gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Así que te damos gracias, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros. Gracias por el día de hoy. Gracias por esta primera reunión que tenemos aquí en Santo y Verdadero. Gracias por este lugar, Surquillo, o el lugar donde tú nos lleves a cada uno de nosotros, a diferentes lugares. Lo que sabemos, Padre, es que nos amas, que diste a tu Hijo Jesucristo a que muera por nosotros y que por medio de Él podemos tener esta comunión contigo tan linda y tan personal. Te entregamos todo a ti, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.